este aplauso a nuestra amiga Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico. Bienvenida y bendiciones. Hola, hola. Ya se puso nublado, se va a atender el aguacero, pero Dios nos dio este nuevo día. Así es. Amén. Y le estamos agradecidos por una nueva oportunidad. Amén. Para servir, para amar, para recordar y contar nuestras bendiciones, como nos estaba diciendo Liz Millán. Así mismo. Que se nos olvida contar las bendiciones. Gente, cuenta tus bendiciones todos los días. Yo trato de todos los días, independientemente de lo que pase, y hay días que son bien dramáticos, ¿verdad, Mori? Porque las crisis llegan, si se anunciaran no fueran crisis. Sin ser invitadas. Sin ser invitadas, pero siempre trato, Señor, ¿cuántas bendiciones me has dado hoy? Bueno, el tema de hoy es más bien una pregunta, chicos. Ajá. ¿Qué se hace más viral? ¿El problema o la solución? ¿El problema? Sí. ¿Qué se hace más viral? ¿Un escándalo o prevenirlo? El escándalo. El escándalo. Porque es que naturaleza humana, esa naturaleza humana es el lado oscuro de nuestra conducta, ¿verdad? Que eso es desde la caída de la humanidad, ¿verdad? Escucha esta cita. El morbo es la desobediencia de la razón. El morbo es la desobediencia de la razón. Y eso no lo dije yo, lo dijo un filósofo, Plutarco, de nombre Plutarco. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo cuando estamos tan inundados con ideas escandalosas, problemas, crisis? Pues mira, es la educación y vamos a seguir con la machaca. Tienes que invertir tiempo, tienes que sudar la camiseta, tienes que, ahora que vamos a hablar de unos temas que tienen que ver con nuestros niños que regresaron a clases, tienes que educarte tú para educarlos a ellos cada vez más. Y eso es una bendición, no lo veas como una carga. Ciertamente es duro, es drenante. Y depende de la etapa en que el niño está, especialmente cuando son más chiquitos. Con esto del COVID, del confinamiento y que hay que coger ahora las clases en casa, algunos no tienen computadora, tienen que hacerlo por módulos escritos, llevar y traer a la escuela. O sea, de verdad que se me parte el corazón porque escuchaba a un psicólogo por un canal de noticias diciendo que la mayoría de sus casos nuevos que se han duplicado y algunos triplicados son de mamás que están desequilibradas por todo este estrés de estar solitas y trabajando y tenerle que dar clase a los niños, especialmente a los más pequeños y la supervisión y etcétera. Y mamá, ten paz, cógelo poco a poco. Lo más importante es que mamá esté bien, que papá esté bien. Si mamá y papá no están bien, los niños se van a afectar su educación también. Así que eso es otra notita de ánimo. Entonces, quiero que vayan a la grabación o luego al podcast de lo que voy a decir ahora, porque precisamente mamá o muchas abuelitas están dando clases ahora mismo con los niños. Así que grábelo. Necesito que las mamás, las abuelitas, las tías que están dando clases, y los papás también, y los tíos, pero la mayoría son las mamás. Grábalo, porque necesito que esas mamás escuchen, esas familias escuchen lo que voy a decir. Voy a tocar el tema del regreso a clases, que aunque sea en línea o por módulos con el Departamento de Educación, siempre hay unos riesgos con ideología de género y otro tipo de ideologías, ¿ok? Y voy a hablar de la prevención y la solución a eso. Voy a hablar de la transición al homeschooling, ¿verdad? Hay unos padres que ya han cavilado en su mente sacar a los niños del sistema o de escuela privada para hacer homeschooling y asumir esa responsabilidad. Porque ya que no se pueden mover de casa y ya han tenido uno de los progenitores que tomar el rol, pues dicen, pues vamos a tomarlo completo. Y los felicitamos, bravo. Pero tienen que estar informados y no se dejen obstaculizar el proceso. Y tercero, los escándalos de sexualización, por eso comencé que es más viral si el escándalo o la prevención. Porque se hizo muy viral una película en Netflix que sexualiza a niñas de 11 años, ¿verdad? Y se hizo súper viral, pero súper viral esta película en Netflix porque es, otra vez, el COVID ha destapado el escándalo de la pedofilia a nivel mundial. Sí.
Y voy a tocar un poquito también los crímenes sexuales en línea de los acosos de depredadores sexuales por internet aquí en Puerto Rico. Así es que atento. Visiten siempre nuestra página de Facebook, Mujeres por Puerto Rico. Mujeres por Puerto Rico, hemos depositado una cantidad de material, conferencias, recomendaciones, y quiero que las hagan viral, mi gente, porque según de viral hicieron los escándalos sexuales, necesitamos que hagan igual de viral la prevención y la educación, porque se trata de nuestros niños. Entonces, el regreso a clases. Hay una modalidad a distancia por módulos impresos o por un pendrive que le entregan las escuelas, o la clase directa, ¿verdad?, por internet, que los maestros están dando en diversas plataformas. Tienes que supervisar, papá y mamá. Según supervisabas las libretas, que hemos estado con la machaca, supervisa esas clasecitas, no sueltes al niño o al muchacho, o aún si es adolescente, date la vueltita, conversa con él, que están dando en la clase. Hemos recibido informaciones a nuestro inbox de que están volviendo, por ejemplo, en escuela elemental, nivel elemental, a cuestionar la preferencia de juguetes en los niños. Y es un diálogo socializado de que, ¿cuáles son tus juguetes favoritos? Y los niños van a decir sus juguetes, los varones y las nenas. Y con el mito de que cuestionarle la preferencia, por ejemplo, a un nene, de que no le gustan las muñecas, le gustan los carritos, y el maestro le cuestiona, ¿y por qué no te gustan las muñecas? Es el mito de que eso va a mitigar en algo la violencia doméstica y la igualdad entre los sexos. Cuando la ciencia dice todo lo contrario, que la preferencia en juguetes no solo es por un aspecto cultural, sino porque, por ejemplo, las niñas se desarrollan más, que ellas se enfocan más en los rostros, y los niños se enfocan más en lo que tiene movimiento. Y por eso tienden esto es un estudio de entre cientos que han hecho con bebés de 18 meses, que tienen el factor cultural bajito. Entonces las nenas todas tiran por la muñeca y los nenes, la mayoría, tiran por los carritos. Y se ha hecho en primates, en monitos, y salen los mismos resultados. O sea que de nuestra conducta hay una base también biológica, pero hay una lección que por aquello de la igualdad quieren que le cuestionen a los niños la preferencia en juguetes. Y eso está desde el 2007 en el departamento y vuelve otra vez. ¿Ok? ¿Y en qué lo hacen? En clase de español. Puede ser inglés, matemáticas, ciencia, salud, cualquier clase. Y le pueden traer ideología feminista, ideología de género. Así es que miren, la solución. ¿Ya ha pasado? Claro. Sí. La solución. Se recuerdan siempre de la cartita modelo de los padres protectores de los hijos, que es perfectamente legal. La ley 85 de educación dice en su artículo 1101 que el padre tiene la autoridad exclusiva, que el Departamento de Educación no puede minar esa autoridad. Si es que vayan a los hermanos de alertapuertorico.com o encuentrodefamilia.com o nos escriben al inbox para la carta del padre, donde cita los derechos en patria potestad, sus derechos de la ley de educación. Se la envía por email a todos los maestros, al director, o si va a la escuela, entréguela, de que usted está plantando ahí su posición de que usted es no creyente en la ideología de género, que cualquier educación que toque ese tema tienen que extraer a su niño y darle actividad sustitutiva. Tú estás dando este consejo porque aún con clases online tienes información de que la enseñanza pudiese llegar online. Y de maestros. Maestros que tomaron unos talleres y ya han recibido unos materiales, y un maestro nos dijo lo de la lección de juguetes otra vez, que no es nueva. Esa lección de juguetes está desde el 2007. ¿Ok? Y otro maestro nos escribió que hay un curso de ciudadanía donde él vio los matices marxistas y de justiciero social para capitalizar en el sentimiento de rebeldía natural de los jóvenes, pero tipo Black Lives Matter, demasiado combativo. Y eso es ideología, eso no es, ¿verdad? Sí. Si es que ante estas voces, nosotras estamos tratando de adquirir todo el material y evaluarlo. Entonces, por favor, siempre visiten Mujeres por Puerto Rico en Facebook, porque de nosotras seguir identificando material, lo vamos a notificar ahí. ¿Y se sabe más o menos entre qué edades es que está surgiendo? Porque los chiquitos tiene que haber alguien supervisando esa clase, pero hay quien no tiene la supervisión.
Ese es el problema, ese es el reto que tenemos. El mismo reto que cuando era presencial. Porque hay padres que tienen que salir a trabajar. Se está quedando abuelita, se está quedando tití, ¿verdad? O están solos. Niños de 8, se supone que no pase, ¿verdad? Pero de 10 años, de 11 años, que aunque son grandecitos, está esta encerrona de que papá y mamá tienen que trabajar por lo del COVID, no quieren que abuelito o abuelita se exponga a un riesgo yendo y viniendo y la calle y todo. Se supone que no pase. Se supone que hay una ley, que se firmó, que es una política ya del Departamento del Trabajo, que si tú tienes menores escolares, haya acomodo razonable en el área laboral. Esa ley se firmó. Se las puedo hacer llegar a las mamás que me la pidan también. Pero es real. Lo mismo que pasaba presencial, que cualquier maestro, tú no estás y le puede tocar cualquier tema, puede pasar acá. Y alrededor de Estados Unidos está pasando un caso reciente de Tennessee, donde inclusive se atrevieron en la escuela a ponerle en la carta a los papás que desautorizaban el non-student observation. O sea, que estaban tratando de obstaculizar que el padre estuviera sentado al lado con el hijo detrás de la cámara. ¿Ok? Eso está pasando, entonces el riesgo está ahí. La mayoría de nuestros maestros, Moraima y chicos, son decentes, son buenos, respetan a los niños. Por eso ese tipo de enseñanza no ha explotado como el activismo sexual ha querido. Porque nuestros maestros son buenos, respetan a nuestros niños. Pero hay uno que otro. Miren, hubo en abril un caso en Puerto Rico. Lo pueden buscar, periódico Primera Hora del 8 de abril del 2020. Eso es casi un mes del cierre, del confinamiento. Investigan a maestro por mostrar genitales por WhatsApp, 8 de abril 2020, Puerto Rico. Tenemos que decir que el Departamento de Educación rápido activó el protocolo. Pero eso es un caso que te dice que existe riesgo. ¿Ves? Y fue en una tarea de matemáticas, no de ciencia. No de anatomía o que estuvieran hablando de reproducción, no. Una tarea de matemáticas, no sabemos si ese profesor se equivocó y tenía unas fotos íntimas y así mismo se las pasó a los nenes. No ha salido, ahí vamos. Salió viral la noticia, pero no sabemos el resultado de la investigación. Está el riesgo. Así es que por favor supervisen y la carta a la escuela la pueden enviar por email, escríbanos al inbox Mujeres por Puerto Rico en Facebook, mujeresporpuertorico@gmail.com. El segundo punto, que es la transición al homeschooling. Nos escribió una mamá que dado a los riesgos y que ya se tiene que quedar en casa con sus chicos, está haciendo la transición al homeschooling, se lo expresa a la escuela, Departamento de Educación de Puerto Rico, y la maestra se atrevió a decirle que los hijos son del Estado. Ay. Wow. Y nos escribe esta mamá diciendo qué podría decirle a esta maestra la próxima vez que me digan esto. Y ahí nosotros la orientamos y le mandamos contacto con nuestro, ¿verdad? La gente que sabe de homeschooling y demás. Mire, los hijos no son del Estado. Eso es una mentira. El Código Civil aún vigente y aún el nuevo que viene en noviembre establece la patria potestad. Y tiene que haber pruebas robustas de que usted está incurriendo en negligencias, en maltratos, en abusos, en lo que sea, para que usted le limiten o le quiten la custodia y luego la patria potestad, porque eso tiene que verse en corte y tienen que unos especialistas evaluar el caso, Departamento de la Familia, etcétera. Los hijos no son del Estado. La ley 85 del Departamento de Educación reconoce la patria potestad y que eso es así. Si es que cuando una maestra del Departamento de Educación se atreve a decirle a una mamá que va a transicionar al homeschooling, que los hijos son del Estado, es de este tipo de activismo que ha existido antes del COVID, de que cada vez que un papá o una mamá toma la decisión de moverse a homeschooling, intimidan, obstaculizan y mienten, porque también significa dinerito del Departamento de Educación. Cada estudiante, ¿verdad?,
se supone que tiene un presupuesto que le asignan de fondos federales que también los manejan muchas veces, ¿verdad, mi gente? ¿Se sabe más o menos de Pero- cuánto es ese presupuesto por estudiante? Tiene que estar sobre 6,000, 4,000 a 6,000. Wow. Que con eso pagamos colegios, ¿verdad? Hay colegios un poco más módicos, iglesias, escuelas un poco más módicas, pero sí. Y cuando una maestra en Puerto Rico le hace esto a una mamá, que no es la primera vez, Juan Carlos, no es la primera vez, Moraima, hay un sistema en contra del homeschooling. Lo que pasa es que el movimiento homeschooler siempre ha sido un movimiento organizado que ha dado la batalla, pero cada cuatrienio tratan de intimidar y perseguir a los homeschoolers. ¿Qué dicen? Si yo fuera papá de un adolescente, por ejemplo, y le digo al Departamento de Educación, este año yo voy a dar clases en casa, me lo quedo en casa. ¿Cómo tratan de persuadirme a que no lo hagan? ¿Qué está haciendo el departamento? Por ejemplo. Obviamente están cuestionando que el papá no es maestro, que no tenga la preparación, cuestionan por ahí. Cuestionan de que, tienes que llenarme este formulario para darle de baja al chico, y el papá cuando ve las preguntas que le hacen, una de ellas es ¿a qué escuela te lo vas a llevar? Ajá. ¿O qué otro sistema te lo vas a llevar? Pues mire, usted escribe ahí, Hogar Escuela Rodríguez. Esa es su escuela nueva ahora. Y ante una emergencia como la que estamos viviendo, ¿qué base ellos tienen para decir que una persona no está preparada si no tiene maestros suficientes? Se dé de lugares que no hay maestros suficientes y es el padre y la madre los que están tomando. Y te digo más, en lectoescritura, que es para los más pequeños, cuando hay que aprender a escribir, aprender a leer, la computadora sola no la hace. Exacto, Son unas destrezas que tú tienes que coger la manita del niño, observar al niño, leer con el niño, que el niño vea ahí. Por computadora es bien difícil. De verdad que mi corazón también está con los maestros. De hecho, tengo una vecinita de edad preescolar que está cogiendo clases en línea, y ahora mi vecina se enterará que la escucho, porque mientras me estoy preparando por la mañana, escucho la clasecita. De verdad que son unas heroínas esas maestras, porque enseñar trazos por computadora, que la línea vertical, que... Entonces las abuelitas están dando clases y como no tienen la misma dominancia de la computadora, del internet, del Zoom, de la plataforma que sea, paran la clase más que los mismos nenes para preguntarle a maestra, ¿cómo hago con el nene para esto? O no estoy viendo bien la pantalla, o wow, de verdad es difícil, Cruel. mi corazón está ahí, pero paz. Primero tenemos que estar nosotros bien. Va a llegar el momento que vamos a ver por dónde le entra el agua a este coco, pero nuestros niños nos necesitan equilibrados. No, estoy contigo, pero no te desesperes. Tu niño no se va a atrasar, tu niño no se va a marcar. Por favor, créelo. Primero con calma. Pero cuando te digan que tú no puedes hacer homeschooling, ese no es el proceso del Departamento de Educación, ni del supervisor de la región educativa, ni del maestro. La decisión es tuya. Escríbenos, que tenemos los recursos para enviarte para que estés bien orientado. Es perfectamente legal y claro, no todos van a poder hacer homeschooling, pero si tú puedes, si tomaste la decisión, que no te lo obstaculicen. Y tercero, el aumento en las denuncias por esto de las clases en línea, el FBI ya lo documentó desde marzo. El FBI documentó desde el 23 de marzo que la explotación sexual en línea se fue como un cohete para arriba. Y en Puerto Rico, los agentes federales del ICE, de Inmigración y Aduanas, que también trabajan con explotación sexual de niños, dicen que están trabajando 2 y 3 casos semanales en Puerto Rico. Que aumentaron en marzo 127% las denuncias. En abril 48%, en mayo 21%. 64% de los adolescentes, Puerto Rico, esto lo dijo el agente Alex Pacheco del ICE. 64% de los adolescentes dicen que hacen cosas por internet que no quieren que sus papás se enteren. 2 y 3 casos a la semana. 89% de solicitudes de depredadores sexuales que alcanzan a los niños para pedirles fotos íntimas.
1 de cada 4 niños en Puerto Rico. Miren, hemos colocado en el Facebook una conferencia de la agente Alex Pacheco. Hemos colocado en el Facebook los materiales para qué filtros usar, qué herramientas usar para proteger a los niños en línea del Centro Nacional de Explotación de Niños. Todo, mira, tenemos el Facebook preñadito, Juan Carlos, preñadito, para que no se haga viral el escándalo. Haz viral la solución, haz viral la prevención. Se trata de tus hijos, el tesoro más grande que tú tienes. Y pueden marcarlos de por vida con cualquier información. Y el riesgo está. Entonces hay que invertir tiempo, tienes que educarte. Mira, los oficiales del ICE tienen un teléfono, anótalo, que es el 729-6969. 729-6969. Si te enteras de alguna cosa inapropiada, un acercamiento sexual que le han hecho a tu chico, ellos están en disposición de sacarte de dudas. Si tienes un acercamiento sexual ahí, no lo borres. Los agentes nos recomiendan que lo dejes ahí. No te escandalices más allá, ni la cojas con el muchacho, no, tranquilízate, busca tu centro, pídele al Señor la sabiduría que te la va a dar y llámalos al 729-6969 al ICE, que ellos te orientan qué tienes que hacer. Excelente. Y todos esos videos de orientación están en el Facebook de Mujeres por Puerto Rico, nos pueden escribir mujeresporpuertorico@gmail.com. Se puede hacer, hagamos viral la prevención y la solución. Claribel Maldonado, Mujeres por Qué bien. Puerto Rico. Excelente, sí, siempre información bien importante. Gracias, Clary. A la gente que repase el Facebook de Nueva Vida, esta información que Clary acaba de dar queda grabada aquí, así que pásala, compártela con alguien para que estén al tanto de lo que está ocurriendo. Gracias, Claribel. Buen día. Nos En Ruta vemos. Nueva Vida 97.7. Aquí en Nueva Vida creamos contenido diario.